Buenas tardes. Mi presentación va a ser sobre los desafíos para el cumplimiento de la cuarentena en las comunidades amazónicas. Y voy a comenzar describiendo brevemente la condición epidemiológica específica de los pueblos amazónicos, que probablemente muchos de ustedes ya sepan. Y es el hecho de que los pueblos amazónicos son una población específicamente o epidemiológicamente específica en la medida en que tiene un perfil de extrema vulnerabilidad debido a su baja respuesta inmunológica ante las enfermedades venidas de fuera, como la gripe. La gripe es una de las enfermedades que los ha diezmado en los últimos 5 siglos de contacto con las personas venidas de fuera. También tienen una alta incidencia de otras enfermedades, como ustedes saben, malaria, hepatitis A, B, C, D, tuberculosis. Actualmente estamos ante una epidemia de dengue. Todas estas también son enfermedades venidas de fuera que someten a la población indígena a un estrés muy, muy grande, ¿no? Y además de eso tenemos nuevas condiciones de salud, como diabetes, anemia, presión alta, que son condiciones de salud desconocidas hasta los últimos 20 años. Son condiciones de salud derivadas directamente de la destrucción de las fuentes de alimentación del bosque, de la caza, de la pesca y también de la chacra, y que provienen de la introducción inadecuada de hábitos alimenticios de las ciudades, porque los alimentos comerciales que actualmente se encuentran en la selva, como son arroz, fideos, atún, aceite, mucho azúcar, sal, gaseosas, dulces, ¿no? Todos estos alimentos comerciales fomentan, debido a su alto contenido en azúcar y por ser alimentos refinados, no fomentan los parásitos en un medio tropical en el que, al contrario, lo que se necesita es alimentos que permitan hasta cierto punto combatir los parásitos. La dieta, digamos, propiamente amazónica, en ese sentido, era muchísimo más adecuada. Entonces, debido a estos tres factores, ¿no? Un perfil epidemiológico, inmunológico típico, una incidencia altísima ya de enfermedades venidas de fuera que ya estaban causando una gran morbilidad y mortalidad entre los pueblos indígenas, y cambios alimenticios que han generado nuevas condiciones como diabetes y presión alta, que se sabe que son condiciones que contribuyen a que una infección con COVID-19 se torne mortal, ¿no? Estas tres condiciones hacen que los pueblos indígenas de la Amazonía son, yo considero, como población, la población del Perú más vulnerable. Y sin embargo, esta población, que es la más vulnerable, no ha sido tomada en cuenta todavía por el gobierno, en la medida en que han habido pronunciamientos por parte del presidente, un primer pronunciamiento hace 2 semanas, otro pronunciamiento la semana pasada, que fue muy claro, en que el propio presidente dijo que las comunidades indígenas de la Amazonía no habían sido tomadas en cuenta todavía, y él se iba a asegurar que sí lo iban a ser tomadas. Han habido estos pronunciamientos, pero hasta ahora no hay, ¿no?, una asignación de un presupuesto, y tampoco hay una asignación de un órgano específico que pueda realizar las acciones en las zonas de selva alta y selva baja, donde las poblaciones amazónicas viven y donde requieren ser atendidas, ¿no? El presidente, en la primera vez que habló sobre la cuestión de las comunidades indígenas, respondiendo a una pregunta de la prensa internacional, creo que fue el jueves 2 de abril, dijo claramente que el gran problema era la logística, es decir, cómo llegar hasta ahí, cómo llevar los víveres, cómo llevar los implementos necesarios, cómo llevar la medicina, cómo tener un constante patrullaje de salud y cómo evacuar a los enfermos, ¿no? El problema de logística realmente es enorme y en gran parte la demora en tener ya una propuesta con un presupuesto y con un órgano ejecutor se debe, yo creo, a las dificultades de concebir, ¿no?, esta logística. Pero al mismo tiempo creo que tenemos aquí un atraso que ha sido denunciado
por las federaciones indígenas. Y me parece muy importante en esta presentación enfatizar las iniciativas de las federaciones indígenas a todos los niveles, ¿no? Porque realmente son ellos los que están conduciendo una respuesta y los que están forzando, esperemos, el gobierno a tomar las medidas necesarias lo antes posible y esperemos que sean medidas adecuadas. Entonces, una primera respuesta muy clara de los pueblos amazónicos ha sido cerrar sus fronteras en muchísimos lugares. No en todos, sin embargo, las situaciones varían, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en la zona de los pueblos Aguajún, en el Cenepa, un caso que voy a volver a mencionar, en toda la zona del Anpillacu, entre los Ceseeja, en la frontera con Bolivia, tenemos también en toda la zona de Satipo, en la Cebra Central, en la zona del Alto Río Napo también, las comunidades desde el inicio tomaron, ¿no?, esa iniciativa de cerrar sus fronteras, tanto por río como por carretera, y en varios lugares, para poder lograrlo bien, consiguieron la alianza con las fuerzas policiales y militares. En otros lugares esta alianza no ha funcionado tan bien, ¿no? Y más bien lo que hemos podido, las informaciones que hemos recibido de comunidades es que en algunos lugares como en el Cenepa o en Pangoa, más bien las fuerzas policiales y militares están facilitando el tránsito de comerciantes y de agentes externos que pueden ser vectores de contagio. Y eso ha generado una ruptura, ¿no?, en las alianzas. Tenemos también en la zona de los Wampis, ¿no?, en la zona donde rige, digamos, el autogobierno de Wampis, ahí también tenemos, digamos, una diferencia, ¿no?, entre la presencia de las Fuerzas Armadas y Policiales y la población. Pero en otros lugares, ¿no?, esta alianza con las Fuerzas Armadas es lo que está permitiendo, hasta cierto punto, que los mecanismos de autodefensa de las comunidades indígenas sean legitimados y puedan efectivamente operar, ¿no? Una cosa importante es que para poder aislarse bien, no solamente se necesita cerrar los ríos, ¿no?, sino que se necesita abastecer a las comunidades. Otra vez más, la situación varía muchísimo de lugar a lugar. Pero en muchísimas comunidades de la Amazonía peruana en este momento hay un problema de desabastecimiento de comida. ¿Por qué? Porque eran comunidades cuya economía había sido fuertemente monetizada. Es decir, debido a la presencia de industrias extractivas, ya sea de hidrocarburos, de minería, o industrias, digamos, de la economía ilegal, ¿no?, que también puede ser la minería ilegal, la cocaína, la extracción de madera ilegal, en fin, hay un abanico de industrias extractivas legales e ilegales. Debido a la presencia de estas actividades, ha habido una destrucción muy fuerte del bosque, ¿no?, que puede ser destrucción, o sea, tala, ¿no?, también contaminación, como ustedes saben, los casos de contaminación de mercurio en todas las zonas alrededor de las actividades de hidrocarburos y de minería, que es muy fuerte, pero también tenemos cosas como la bulla, ¿no? Parece ser un detalle, pero realmente cuando hay motosierras operando, cuando hay mucho movimiento, cuando hay muchos botes circulando por los ríos, los animales, los peces se van. Estas actividades también han afectado a las tierras, de manera que en algunos lugares las chacras ya no son muy productivas, ¿no?, debido también a que la monetización de su economía han sedentarizado sus comunidades, sus asentamientos, ¿no?, y la tierra se agota. Entonces, en muchísimos lugares del Perú tenemos un desabastecimiento de víveres y los propios comuneros han pedido estos víveres, ¿no? Ahora la cuestión es cómo hacer llegar estos víveres. AIDESEP, la Federación Nacional, en una carta abierta del 1 de abril, pidió que el bono de 380 soles que ha sido otorgado por el gobierno a las poblaciones vulnerables y que extrañamente no fue otorgado
a los pueblos indígenas cuando ellos, como he querido mostrar, son la población más vulnerable ante la epidemia, ¿no? Este bono no les sea atribuido. Ellos piden, o sea, AIDC pide que este bono les sea atribuido, pero no en dinero, que les sea atribuido en víveres y en implementos necesarios, medicinas necesarias, y que estos implementos, estos víveres sean llevados hasta las comunidades. Porque el gran problema es que si los pueblos indígenas están desabastecidos, ellos van a ir a las ciudades a buscar alimentos, a buscar fósforos, cartuchos, anzuelos, jabón, sal para salar la carne. Son cosas que ya son esenciales para ellos en muchos lugares, y si ellos van a las comunidades se van a contagiar. Entonces, AIDC desde el 1 de abril ha sido muy claro pidiendo que haya un abastecimiento y que este abastecimiento llegue hasta las comunidades, ¿no? Como ustedes también deben haber visto, el gobierno movilizó un presupuesto muy importante hacia los gobiernos regionales y las alcaldías para que estos se encargasen de distribuir alimentos básicos a las poblaciones vulnerables en su localidad. Pero como hemos podido todos observar, realmente la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y las alcaldías en gran parte de la Amazonía, tanto alta como baja, es muy deficiente, ¿no? En Ucayali, en Pucallpa, bueno, tenemos una situación, hemos tenido semanas de caos, la verdad es que todavía las tenemos, porque, por ejemplo, todavía hay transporte fluvial, no lo logran controlar. En la zona de Iquitos también, otras regiones son más controladas, en otras regiones las alcaldías son alcaldías indígenas, ¿no? Por ejemplo, en la región de Satipo. Y bueno, en esas zonas sí, las alcaldías han podido distribuir los víveres a sus comunidades. Igualmente en la zona de San Lorenzo. La alcaldía de San Lorenzo ha distribuido víveres a las comunidades indígenas. En los otros lugares los víveres se han quedado en las ciudades o han sido canalizados hacia las poblaciones mestizas y ribereñas, y los pueblos indígenas en muchos lugares han sido excluidos. Entonces tenemos, ahora que estamos entrando la 6ª semana, muchísimas comunidades totalmente desabastecidas. Y las iniciativas que ellos han tomado de aislarse, bueno, están siendo, digamos, amenazadas, ¿no? Por su falta de abastecimiento y, digamos, por la falta de respuesta del gobierno, de una respuesta concreta, de poder llevar ya a estas comunidades víveres e implementos y también medicinas básicas, porque lo que también encontramos es que en gran parte de las postas de salud de las comunidades indígenas, en algunos centros de salud, que no son muchos los centros de salud, hay postas de salud, pero están desabastecidas. Ni siquiera tienen las medicinas básicas para curar enfermedades de todos los días, como son la diarrea de los niños. Bueno, no hay ni paracetamol, no hay nada, ¿no? Entonces es una situación muy grave de desabastecimiento que desafortunadamente hasta ahora no ha sido encarada. Y bueno, aquí yo quería mencionar brevemente algunas posibilidades de que este desabastecimiento que el gobierno le dé una respuesta, ¿no? En este momento, el Ministerio de Cultura está empadronando a los pobladores de las comunidades indígenas pertenecientes a las diferentes federaciones. La semana pasada, el sábado de la semana pasada, o sea, no este sábado, sino el anterior, disculpen, voy a ver la fecha exacta, pero bueno, ese sábado enviaron a todas las federaciones indígenas un pedido de empadronamiento para que un bono de 380 soles pueda ser asignado a los pobladores indígenas empadronados. Bueno, esto tal vez desde Lima parece ser una buena idea, pero realmente desde el punto de vista logístico es, a mi parecer, totalmente insensato. Porque primero, es muy difícil que los pobladores que se encuentran actualmente en comunidades remotas, que muchos de ellos en este momento, los teléfonos GLAT han sido retirados, ¿no? O sea, en muchísimos lugares no hay internet, ¿no?
En algunos lugares hay línea para poder hacer llamadas por celular, pero las personas ya se están quedando sin recargas, no pueden salir. O sea que, ¿cómo los pobladores que se encuentran en las comunidades se van a empadronar? ¿No? Digamos que se empadronen y que se les atribuya el bono de 380 soles. ¿Cómo lo van a cobrar? O sea, es una cosa tan elemental, parece para mí que en este momento la idea de bonos en dinero para los pueblos indígenas es no solamente totalmente inapropiada, sino que podría causar un caos tremendo, en la medida en que las personas dicen, bueno, voy a cobrar mis bonos, se suben a sus embarcaciones o se van por las carreteras a las ciudades donde se pueden cobrar. Ahora, ¿en qué ciudades se pueden cobrar los bonos? Como ustedes saben, los bonos que han sido distribuidos hasta el momento solo pueden ser cobrados en bancos comerciales, es decir, en las grandes ciudades, ¿no? Nosotros tenemos información sobre personas, por ejemplo, en Atalaya, que se encuentran en el río Urubamba, que han recibido estos primeros bonos, pero para poder cobrarlos tienen que ir a Pucallpa. Pucallpa se encuentra a 2 días en bote de Atalaya, ¿no? Lo mismo sucede con el cobro de las AFPs, ¿no? No se pueden cobrar en Atalaya. En Atalaya el único banco presente es el Banco de la Nación. No hay bancos comerciales, ¿no? Entonces, realmente este tema de los bonos es totalmente, pero totalmente inadecuado. Es más, sí, el Ministerio de Cultura está pensando dar un bono a los pobladores indígenas, primero, antes que nada, debería responder al pedido, a la iniciativa de AIESEP y de las federaciones indígenas de que este bono sea en alimentos y que estos alimentos sean llevados hasta las comunidades indígenas, ¿no? Hasta el momento, desafortunadamente, no vemos una respuesta de parte del gobierno, no vemos una organización logística. Yo misma, en un artículo que publiqué hace ya más de 10 días en La Mula, creo que fue el día, bueno, la fecha no, hace más de 10 días en La Mula, sugería que las Fuerzas Armadas, pero no solamente las PIAs, porque como ustedes saben, las PIAs son unos barcos muy grandes que no pueden circular por los ríos amazónicos con facilidad. Es más, hay pocos barcos, creo que son 5, pasan por el Napo, por el Putumayo, por el Morona, pero hasta durante el año hay muchos momentos en que no pueden pasar porque los ríos no son lo suficientemente profundos. Y es más, solo pasan por el río principal, no llegan a las comunidades, ¿no? Entonces se necesita que las Fuerzas Armadas en su conjunto estén involucradas. La FAP, con sus aviones, llevar los instrumentos, los alimentos a lugares claves a partir de los cuales embarcaciones menores pueden transportarlos. Y esas embarcaciones menores, a mi parecer, deben de ser las embarcaciones de las compañías de hidrocarburos, las compañías mineras que se encuentran sobre el lugar. Me parece que es importantísimo que el gobierno accione, ¿no?, a estas compañías y su infraestructura de transporte para poder rápidamente llevar los víveres, los implementos y las medicinas que las comunidades indígenas de la Amazonía, de la selva alta y baja requieren para poder aislarse, ¿no? Pero hasta el momento, como les digo, no veo nada concreto, ¿no? No veo el presupuesto, o no se ve el presupuesto, y no se ve una articulación de logística concreta. Bueno, hay otra posibilidad de proveer algunos víveres a las comunidades nativas, y es a través del programa Caniwarma, que como ustedes saben es de alimentación para los escolares. Y bueno, ayer el MIDIS, que es el ministerio responsable, sacó un comunicado diciendo que las escuelas podían distribuir los alimentos que ya habían llegado a las comunidades. O sea, es una gran cosa que los alimentos llegaron a las comunidades antes de que se declare la cuarentena y estaban siendo guardados. O sea, durante estas 5 semanas estos alimentos han sido almacenados. Y bueno, a partir ayer, con el comunicado de ayer, el MIDIS ha posibilitado que se entreguen estos alimentos a las familias. Bueno, eso, si este comunicado se aplica también a las comunidades nativas, va a ser un gran alivio, pero el día de hoy todavía no estamos muy claros si es que se aplican a las comunidades nativas o no, porque tal vez ustedes sepan
Caliwarma opera en base a una distribución distrital y de quintiles, ¿no? Y muchas comunidades nativas de la selva se encuentran en distritos que no son considerados de extrema pobreza. Este es un tema que creo se va a resolver entre hoy y mañana y esperemos que se resuelva de manera a que todas las comunidades nativas tengan sí acceso a estos alimentos que ya están en los almacenes de las comunidades, lo cual daría un gran alivio en muchísimos lugares que yo creo hoy en día, 5 semanas, bueno, iniciando la 6ª semana de cuarentena, muchos lugares están con problemas gravísimos de desabastecimiento y de hambre, ¿no? Y bueno, para terminar, yo quería decir que la manera como la pandemia está golpeando a los pueblos indígenas es algo que lo vamos a ver en estas semanas, ¿no? Como ustedes saben, ya hay casos confirmados en la comunidad de Betel, que es una comunidad Shipibo-Conibo, y bueno, realmente no hay, como se he querido retratar, no hay el apoyo logístico ni para el abastecimiento, ni para el apoyo en lo que se refiere a un plan de contingencia de salud, de cuidado de los enfermos y también de evacuación de los enfermos graves, ¿no? Es una situación de extrema precariedad. Además de esto, digamos que los pueblos, es necesario tomar en cuenta las diferencias de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Shipibo-Conibo es un pueblo de comerciantes, ¿no? Entonces, en los últimos años realmente el comercio, la movilidad, también con la ciudad de Pucallpa y con otras ciudades es muy grande. Muchos pobladores continúan movilizándose en el caso de los Shipibo-Conibo, ¿no? Porque para ellos esta cuestión del comercio es tan importante. Otros pueblos que tienen, digamos, otras, como el pueblo Ahojún, no, el pueblo Ahojún creo que en la parte del Cenepa, por ejemplo, ellos se han cerrado muy fuerte. Tal vez ustedes sepan, pero hace 3 días hubo un incidente con el alcalde de Cenepa y a las fuerzas militares, porque las fuerzas militares, bueno, según expresaron muy fuerte las federaciones del lugar, estaban molestando a las mujeres Ahojún. Entonces, las federaciones locales decidieron, se podría decir, expulsar a las fuerzas militares del territorio del Cenepa y decidieron que serían los propios reservistas de la zona del Cenepa los que ejercerían el control del territorio, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a la presencia inmediata de las comunidades nativas, y bueno, también destituyeron al alcalde y instauraron un régimen de autogobierno para poder protegerse, ¿no? Para asegurarse que nadie iba a entrar. Ellos también están muy preocupados porque esta es la zona de frontera con Ecuador, y en Ecuador también hay varios casos ya de COVID entre las poblaciones indígenas. Entonces, bueno, este es un panorama, ¿no? Un panorama que hasta el momento no, desafortunadamente, no es alentador, porque tenemos las poblaciones en las comunidades son extremadamente vulnerables epidemiológicamente hablando, ¿verdad? Se encuentran en lugares remotos de difícil acceso y hasta el momento no hay una logística adecuada para poder abastecerlos de los alimentos necesarios, darles el atendimiento de salud y poder evacuar a los enfermos. No la hay. Y además de eso, creo que las propuestas del gobierno, por el momento, además de no ser aterrizadas, de no tener todavía un presupuesto asignado, también parecen no tomar en cuenta para nada la realidad de las distancias, ¿no? La propuesta de los bonos en dinero es totalmente inadecuada. Yo estoy hablando, por supuesto, de las poblaciones indígenas que se encuentran en las comunidades, que es mi tema, ¿no? Creo que la situación de los pobladores indígenas que se encuentran en las ciudades es diferente. La situación de estos pobladores indígenas también es absolutamente crítica, y el hecho de que no hayan sido contemplados por los bonos anteriores y muchas veces hayan sido dejados de lado
de la repartición de alimentos en las alcaldías, porque los alcaldes dicen, no, ustedes son indígenas, ustedes van a ser atendidos por el Ministerio de Cultura, ustedes no son población, digamos, la población que las alcaldías normalmente atienden cuando se trata de alcaldías, digamos, alcaldes que no son indígenas y que no sienten ninguna solidaridad con la población indígena, como sucede en muchos lugares de la Amazonía. Entonces, estas poblaciones indígenas que se encuentran en las ciudades, ya sea porque estaban residiendo en las ciudades para poder, como dicen ellos, educar a sus hijos mejor, para que sean profesionales, vivían del pequeño comercio, vivían de actividades, digamos, que requerían el día a día, ¿no? O porque eran estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes que se habían ido a Ica, por ejemplo, se habían venido a Lima para ganar dinero durante el verano y no pudieron regresar a sus comunidades, están parados, ¿no? No reciben nada. Bueno, la situación de estos pobladores indígenas en las ciudades también es dramática, ¿no? Pero, y debe ser atendida con urgencia, porque si no, ellos lo que quieren, claro, es regresarse a sus comunidades, que es lo que estamos viendo también en Lima, con respecto a los pobladores de las zonas rurales andinas, ¿no? El no atender a las poblaciones que se encuentran en las ciudades con alta precariedad y que no tienen acceso a los bonos, o sea, extrañamente no han sido contemplados por los bonos, está desatando, como ustedes pueden apreciar, muchísimos problemas. Pero bueno, el tema de esta pequeña presentación ha sido la situación de los pueblos indígenas en las comunidades y los desafíos, ¿no? Entonces, el primer desafío es escuchar a las federaciones indígenas, tomar en cuenta, ¿no?, sus propuestas, tomar en cuenta sus iniciativas, dar apoyo a sus iniciativas en lo que se refiere, reforzar los sistemas de autodefensa indígenas en las comunidades, con alianzas con las Fuerzas Armadas disciplinadas, para que estas Fuerzas Armadas no sean más bien parte del problema, sino parte de la solución, que yo creo que ellas lo son, en muchos lugares lo son, y efectivamente hay alianzas que sí están funcionando, ¿no? La primera cosa. Segundo, responder a la cuestión del abastecimiento, que es urgente, ¿no? Llevar alimentos, víveres, medicinas básicas a los lugares. Tercero, implementar un plan de contingencia de salud que el MINSA lo está produciendo, ¿no? Y ya hay un comando COVID, pero hasta ahora no se ha concretizado, hasta ahora no hay presupuesto. Bueno, esos son, y bueno, asegurarnos que Caliwarma va a poder ser implementado en las comunidades. Bueno, entonces, a partir de ahora se requiere implementar también un sistema de comunicación flexible, abierto, con todas las comunidades que tengan algún tipo de radio, ¿no? Para poder informarnos, ¿no?, de cómo, una vez que la pandemia ingrese a las comunidades, ¿no?, para poder articularnos y actuar. Bueno, hay muchísimos desafíos realmente, y tristemente, realmente las poblaciones de las comunidades indígenas amazónicas, una vez más, han sido las últimas en ser atendidas. Y hasta ahora realmente no están siendo atendidas.